¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a mi canal de análisis contextual sobre la escritura bíblica. Bueno, ya tengo 3 meses de no subir nada, pero yo noto que siempre se están suscribiendo algunas personas y es importante que podamos compartir un poco más de información. Quiero traer un tema que tengo desde hace mucho tiempo. Yo tengo muchos temas que no he subido. Y al momento de subir un tema, me pongo a pensar qué tema puedo subir si hay tantos. Pero en esta oportunidad quisiera subir un tema sobre un argumento teológico, pero que raya con la falsedad debido al desconocimiento contextual de la información. En esta oportunidad quiero hablar de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Para qué sirve la fe? ¿Cómo funciona la fe? Bueno, cuando se le pregunta a una persona religiosa si conoce qué es la fe, todo mundo cree conocer qué es la fe. Y es muy típico, usual y común que se vayan a Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y creen que con eso han respondido a la pregunta sobre qué es la fe. Pero en realidad, cuando la pregunta es ¿qué es la fe?, la respuesta no es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque simplemente ahí no se está respondiendo nada. Simplemente se está quedando en argumentos teológicos, religiosos, dogmáticos acerca del tema. Por eso quiero abordar un poquito sobre la fe. Encontramos allá en Romanos capítulo 10, en su versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjate este enunciado. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Es decir, si tú vienes bajo la predestinación de la palabra, que es el poder de Dios, dice que tú vas a poder oír la fe. Pero la pregunta es, ¿qué tengo que escuchar yo para saber que lo que estoy oyendo es la fe? Porque yo he escuchado en mi vida teología tras teologías, argumentos dogmáticos tras argumentos. Y todo mundo cree decir la verdad, tienen las evidencias, mas no las usan. La pregunta es, ¿qué es la fe? Dice que si tú vienes por la palabra, si tú vienes bajo esa línea de la palabra, del poder de Dios, como dice Romanos 1:16, dice que tú vas a oír algo que identificará que lo que estás escuchando es la fe. Escuchando, porque tú ves y oyes con la mente, porque esta es una información doctrinal. Fíjate qué interesante. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Pero ¿qué tengo yo que escuchar para saber que lo que estoy oyendo es la fe? Es una pregunta interesantísima. Primero definamos qué es la fe. Quiero hacer esto muy corto. Cuando vamos a Hebreos, déjame escribir acá, porque a mí también me ayuda, capítulo 6, en su versículo 1, nos damos cuenta que la fe se identifica en esa escritura como un fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Dice que son obras muertas. Y recuerda que le servimos a un Dios vivo. Y por eso se nos demanda sacrificio vivo de alabanza, no obras muertas. En ese sentido, cuando tú logras entender que la fe es un fundamento, mira, le vamos a dar lectura. Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando, de echar, sin H, de echar, o sinónimo de abandonar, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y mira cómo le dice, de la fe en Dios. Y luego te menciona de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero te está identificando un fundamento de obras muertas como la fe. En ese sentido, tú tienes que pensar, si Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, pero me está diciendo Hebreos 6:1, estamos contextualizando porque este canal es contextualización de carácter lingüística para poderle dar a los enunciados
una idea correcta que se constituye en una doctrina, en la doctrina del Espíritu. Si la fe es por el oír, pero la fe es un fundamento de obras muertas, entonces, ¿qué tengo que oír yo para estar seguro que lo que estoy escuchando es la fe? Mira qué interesante. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Gálatas 3:22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa... Mira, en la Escritura lo único que tú vas a encontrar es pecado, mi hermano. Es pecado, pero no lo encuentra cualquiera. Por eso dice, para que la promesa o la herencia, vamos a darle esto como sinónimo, que es por la fe en Jesucristo, sea dada a los creyentes. Es decir, que la fe es necesaria, como dice Efesios 2:8, como un medio para que la gracia te salve. Pero la fe te salvará en la medida en que tú oigas lo que ella te muestra. Porque dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, que para que Cristo se manifieste en ti, en tu vida, en tu mente, en tu espíritu, primero tienes que apostatar. Dice que si tú no apostatas, versículo 2, un verso antes, del espíritu, las palabras y las cartas, dice que tú no verás al Señor. Por eso dice, porque no vendrá, hablando de la venida de Cristo, como dice el versículo 1, sin que antes venga la apostasía, y te dice claramente que es del espíritu, las palabras y las cartas. Si tú no apostatas de eso, entonces dice que Cristo no vendrá. Ya hemos entendido en Hebreos 6:1 que la fe es un fundamento de obras muertas. Ese fundamento de obras muertas es el que te habla sobre lo que las religiones enseñan. La fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno y todo de donde se deriva toda esa enseñanza dogmática y religiosa. Pero esa es la fe. Ese es el espíritu, las palabras y las cartas, del cual dice Pablo en 2 Tesalonicenses, en el fundamento que él escribió, que tú tienes que apostatar porque dice que no tienen el sentido. Sentido significa capacidad de mostrar algo. Te está diciendo que ese fundamento, que en Hebreos 6:1 lo identifica como un fundamento de obras muertas, no tiene la capacidad de mostrarte el día del Señor o la venida de Cristo. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué es la fe? Romanos 10:17 establece que la fe es por el oír. Si Hebreos 6:1 te enseña que es un fundamento de obras muertas, pero que está escrito, ¿por qué te digo que está escrito? Porque cuando tú hablas de doctrina de bautismo, cuando tú hablas de la resurrección de los muertos, cuando tú hablas del juicio eterno, entonces tú estás usando la fe, porque eso es la fe. Pero dice que solo es un medio para que la gracia te salve, no es la salvación. Y ese es un don solo de Dios, poder utilizar correctamente la fe. Pero la pregunta insistente es, ¿qué tengo que escuchar en la fe para saber qué es la fe y para poder hacer que la venida de Cristo sea efectiva en mí? Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, si tú no lo logras entender con claridad después que yo te lo diga, es porque tú no vienes, como dice Romanos 10:17, que el que oye la fe es porque viene por la palabra. Si tú no lo entiendes, entonces no pierdas tu tiempo. Tú eres un religioso y vas a seguir esperando esa venida que nunca se va a manifestar en ti. Mira lo que dice sobre la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, apostatarán, lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, cuando te está diciendo allá que hay que apostatar del Espíritu, las palabras y las cartas, que son ese mismo fundamento que te habla del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección y del juicio. Mira cómo dice, algunos apostatarán de la fe, y mira lo que sigue diciendo, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Notas que dice escuchando y notas que dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír. Oír y escuchar son sinónimos.
La pregunta es, ¿qué debo escuchar yo en la fe para saber qué es la fe? Te está diciendo en 1 Timoteo, estamos contextualizando. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso es un fundamento de obras muertas. ¿Y a ti qué te dijo tu líder? Que la fe es el corazón de Dios. ¿Qué te dijo tu líder? Que la fe, tú tienes que vivir por fe. Hombre, si tú crees que vivir por fe es algo bueno, pues entonces la teología te engañó. Tú has sido víctima de dogmas que rayan y que tienen un sesgo. Vamos a llamarle ideológico, porque la ideología, que es ideas, es una doctrina. Si tú no apostatas de la fe, es porque tú no has escuchado la fe. Y cuando tú escuchas la fe, que es un fundamento de obras muertas de la fe en Dios, tú vas a oír espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando tú oyes eso, entonces, 2 Tesalonicenses 2:3 dice que tú apostatas de eso y se manifiesta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe solamente la pueden oír los creyentes. La fe solamente pueden apostatar de la fe para que se manifieste Cristo los herederos, no los religiosos. Si tú creíste que la fe era algo bueno, bueno, sí es algo bueno, pero solamente es un medio para que la gracia te salve. Recuerda, por gracia sois salvos, Efesios 2:8, por medio de la fe. ¿Por qué la fe es un medio? Porque cuando tú escuchas las doctrinas de demonios y los espíritus engañadores, que son la fe, tú apostatas de ella, 2 Tesalonicenses 2:3, y se manifiesta la venida del Señor. Espera más temas en este canal de análisis contextual llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Soy Vinicio y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo.